ya los equipos, lo que de ahora en adelante están trabajando en el futuro para el 2026, ¿qué van a poder lograr? Porque obviamente volvemos con un cambio en la temática de los monoplazas en Fórmula 1 y va todo el mundo a no saber a qué es lo que va. O sea, los pilotos saben correr, pero ya ahí viene todo como un engranaje. ¿Y qué ventajas tiene Cadillac para el 2026 entrar a la Fórmula 1 y sus pilotos? Los McLaren demostraron que están a otro nivel, a un nivel supra, hiper, mega plus. Porque ni siquiera cuando el RB19 en el 2023 tenía a Checo y a Max con un supercarro, Checo siquiera se batía un primer lugar entre Checo y Max, como se está luchando con los McLaren. Hello, my people. Finalmente estamos aquí de vuelta. Señores, miren, yo sentía que mi vida le faltaba algo. Perdí la costumbre. Es más, está tan aburrida la temporada que ni chisme hubo en esta temporada. Normalmente, para esta época, la silly season, eso era lío, señores, y nadie habló de nada. Fue supremamente aburrido. De lo único que se habló, lo vamos a hablar ahora. Mi nombre es Lili López y como siempre, estamos aquí para comunicarte lo mejor de la Fórmula 1, muy al estilo de Mujeres en Fórmula, acompañada de mi amistad, Yara González. Hola, mi amor. Hello, my love. Qué bueno que estamos aquí ya hablando un poquito de Fórmula 1. Ya sí, retomamos esta fiebre de Fórmula 1 porque, como bien dices, perdimos un poquito la costumbre de los domingos. Ya extrañábamos tener acción en pista y también hablar un poquito de informaciones que siempre se debaten cuando hay semanas de carrera. Y como bien dices, en este parón de verano como que no hubo mucha cosa como de qué hablar. Lo que se venía rumorando desde hace unos meses, saber y conocer quiénes iban a ser los pilotos para el equipo de Cadillac F1 para el 2026, y mayor que eso, ¿qué otra cosa? Que nosotros teníamos la razón, que aquí se dijo el 26 de junio, Yes. que la dupla, lo dijo usted, y yo di mis argumentos porque yo creía que sí. Las mujeres en Fórmula habrían dicho ya lo que iba a pasar, porque si usted duda del instinto femenino, nosotros estamos aquí para demostrarle que no debe de hacerlo. Lo de Cadillac, veníamos hablándolo, se decía mucho del tema de Checo. Claro, era una ilusión muy mexicana, pero también habían unos filtros. O sea, habían personas que ya estaban comentando que eso sí se estaba dando, pero Checo había especificado que él quería volver, evidentemente, a un proyecto con el que él se sintiera identificado. Y yo creo que este fichaje, Yara, es muy significativo para ambos pilotos. Son dos pilotos que fueron secunderos, lo decimos en forma coloquial, no nos vayamos por lo técnico, porque técnicamente no fueron secunderos, pero sí lo veíamos y lo percibíamos a nivel de marketing como secunderos, pero eran secunderos muy queridos porque eran muy respetados y muy queridos por los principales también. Así mismo. O sea, Hamilton adora a Bottas, Max adora a Checo, o sea, indudablemente. Aunque la gente quiera decir que no. No, pero es que pero ellos lo dicen ya públicamente, o sea, es muy obvio que él lo quiere, lo aprecia como persona. Y yo recuerdo incluso que el primer año de Checo, que nació uno de los niños de él, Max le regaló unos enterizos de Max Verstappen, porque Max siempre ha tenido una línea para niños. Sí. Entonces, verlos a ellos dos, para mí, primero es una reivindicación del deporte a lo que ellos tuvieron que vivir como secunderos. Totalmente de Número acuerdo. uno. Y número dos, y no menos importante, es una apuesta al todo por el todo con Cadillac. Es una apuesta a la paciencia. Yo sé que el primer año, solo un milagro como pasó en Brown. Pero mentira, porque Brown tenía ya tiempo. O sea, no fue que ya tenía rato el equipo. Entonces, apostar a una dupla como esta es apostar al diseño de un equipo, es apostar a la cultura de un equipo. Y como team principal, eligen a una persona que ya también tuvo experiencia en Fórmula 1. O sea, que ellos están de verdad apostando por la experiencia. Hubo muchos comentarios de pilotos jóvenes que decían que no se le dio oportunidad a pilotos jóvenes, pero Cadillac no tiene por qué competir ahora mismo para ganar un primer lugar cuando hay otros equipos que vienen muy sólidos desde hace mucho tiempo. A mí me tiene muy ilusionada, ya yo quiero algo de Cadillac. Porque siento como que es una reivindicación, una gran oportunidad para estos dos jóvenes dar
de qué hablar. Realmente, Lili, como bien dices, aparte de los rumores de Checo, más que de Checo, diríamos que de Bottas. Recuerdo También, que cuando sí. hablamos de ese tema, Valtteri Bottas había subido Una un foto. video. Era sí un video y había con hecho Cadillac. algo. Ajá, Entonces, ajá. como que ahí se aumentó el tema de los rumores de que, bueno, realmente va Valtteri Bottas para el equipo de Cadillac. Bueno, pues ahí se aumentó quién sería el compañero. Y ahí es que viene el debate. Y como bien mencionas, son dos pilotos que tienen un buen arrastre de fanáticos. O sea, ¿quién no quiere a Valtteri Bottas? O sea, ¿quién no le gusta a Valtteri Bottas con su personalidad como piloto? O sea, el pana es una estrella. Y obviamente Súper en la buena parte latina tenemos a Checo Pérez, tiene el arrastre de sus mexicanos, pero también en la parte latinoamericana. O sea, hay mucha gente que, aunque suene feo, que dejó de seguir la Fórmula 1, de verla, porque Checo ya no está en la Fórmula 1, pero hay que ser bastante claros. O sea, que también esto fue como una jugada a lo seguro también que el equipo de Cadillac hizo, porque está agarrando dos pilotos expertos, dos pilotos que ambos fueron compañeros de campeones de Fórmula 1. Y en cuanto a lo que mencionas de los rookies, de los comentarios, claro, obviamente siempre va a haber, pero ¿cuánto más rookie de lo que hay ahora mismo en la parrilla de Fórmula 1? Claro. O sea, yo entiendo que el equipo que vaya a jugar en el 2026 con sus estrategias, con lo que vaya a hacer, que va a ser una temporada 100% sostenible. Ya hemos hablado del tema aquí muchísimas veces. De hecho, le vamos a poner el enlace de una entrevista que hicimos con Carlos La Antigua, quien habló las especificaciones que va a haber en la Fórmula 1 del 2026. Le pueden dar clic a este enlace. Ya los equipos, lo que de ahora en adelante están trabajando en el futuro para el 2026, ¿qué van a poder lograr? Porque obviamente volvemos con un cambio en la temática de los monoplazas en Fórmula 1 y va todo el mundo a no saber a qué es lo que va. O sea, los pilotos saben correr, pero ya ahí viene todo como un engranaje. ¿Y qué ventajas tiene Cadillac para el 2026 entrar a la Fórmula 1? Y sus pilotos, bueno, que pueden trabajar ahora con tiempo, que ya los pilotos van a estar enterados de qué es lo que se va a hacer. Ojo, no quiero decir que los que están en la parrilla no lo sepan actualmente, pero hay pilotos que todavía no tienen su contrato para el 2026. Entonces son como muchas ventajas que el equipo tiene. Así que nada, enhorabuena. Nosotros queríamos sacar estos minutitos para hablar de ese tema, porque en realidad del silly season eso es lo que se puede haber sacado. Eso fue y fue un boom llegando ya el jueves de carrera, o sea, Chulísimo. jueves de prensa. Sí se decía que iba a venir así, sí se decía tantas cosas. Coincidió que yo le pedí a nuestra artista que me hiciera algo con eso y no me dijo, no lo entendió y se hizo la loca. Aquí públicamente se lo hago saber. Y es que justamente el día que se anuncia lo de Checo, anuncia Taylor Swift su compromiso con Travis Kelce. Entonces, pero ¿por qué Lili está hablando de esto en este espacio? ¿Qué relación guarda? Bueno, simplemente que Travis Kelce es nada más y nada menos que uno de los accionistas de Alpine. Sí. Alpine F1. Así es. Entonces, evidentemente, pues alguien del sector se comprometió, un accionista de Alpine se comprometió con la artista, yo creo que hasta más popular del mundo. O sea, lo que ha logrado Taylor Swift ha sido impresionante. Entonces, coincidieron y había muchísimas comparaciones, incluso un anuncio de un moreno y un rubio. El moreno era Checo y el rubio era Bottas. Entonces, en el caso de Taylor, ella era la rubia y él era el moreno. Travis, o sea, pasaron muchas cosas. Eso fue la silly season. La silly season lo dio de qué hablar Checo y Taylor Swift. No, y que en realidad nos enteramos porque es Taylor Swift. O sea, que a lo mejor la gente lo pasa desapercibido, pues si es una persona que nadie la conozca, que no esté en la palestra. Claro. Pero claro, eso también fue parte de la información. De hecho, gente que no ve Fórmula 1 me lo envió. Y realmente porque entra en lo que es el deporte y en lo que es el entretenimiento. Claro, o sea que fue una eso fue lo que nos regaló la silly season. Pero vamos a hablar del Gran Premio de Países Bajos, la casa de Max Verstappen.
Zandvoort, que estará por última vez en el calendario para el 2026, y fue la carrera que dio inicio a lo que es la segunda parte de Fórmula 1 en esta temporada, y que todos teníamos mucha sed y que se hablaba de que Zandvoort era aburrida, que para nada. Ahora que te escucho mencionarlo, tú sabes que yo descubrí, bueno, voy a aclararlo porque algunas personas en el Box Break me corrigieron cómo yo pronuncié el nombre de esta ciudad. Ajá. Y yo les mandaba un corte de Max pronunciando eso. Ok. Porque la V, cuando tú tienes V-O-O-R-T, Ajá. o sea, V-O-O, es como una F, es Zandvoort. Zandvoort. Entonces lo dicen tan rápido que tú entiendes Zandvoort. Ajá. Y de hecho Sand es acuérdate que Países Bajos, esa zona específicamente está en la playa, hay una playa. Y es con mucha arena. Entonces, nada, quería aprovechar porque lo dijiste. Claro, me acordé que me lo habían dicho varias personas. Zandvoort. Porque acuérdense que se habla alemán allá. Sí. Entonces, muy... no, y es lo que tú dices. Probablemente tú lo pronunciaste bien acentuado. Pero porque yo vi a Max. Claro, no. Y ellos cuando lo dicen tan rápido que yo entendía siempre Zandvoort. Zandvoort. Para mí era así mismo como se leía. Así es, Yara. Mira, Zandvoort es un circuito que, como bien lo compartíamos en nuestras redes, en 1985 se dejó de correr. Y vuelve a la Fórmula 1 en el 2021, coincidiendo con la llegada, digamos que, del estrellato de Max Verstappen. ¿Qué pasa? Que la verdad es que no les deja económicamente. Recordemos que los circuitos, que las carreras están, sus sponsors, sus patrocinadores, sus organizadores, son empresas individuales. O sea, es un acuerdo quizás entre una empresa y el gobierno, y luego buscan la aprobación de la FIA. Entonces, por eso ustedes van a escuchar mucho, en África se está negociando para tener un circuito. Sí. Son muy pocos los circuitos que pertenecen exclusivamente a la FIA. La mayoría de los circuitos son negociaciones entre empresas privadas y el Estado y la FIA. Entonces, para el reino de Países Bajos, porque allá hay reyes todavía, y el rey adora a Max, por cierto, y me parece que la reina es argentina, creo, la reina de Países Bajos. Confirma eso si tú puedes, pero creo que sí, que es de Argentina. Los reyes de Países Bajos, pues, de Netherlands, pues, y las empresas que organizan eso, sí, es argentina. Es argentina, ¿verdad? Una latina. Yo sé que por ahí va, porque los argentinos dicen, Máxima. Nosotros tenemos hasta reina. Máxima Zorreguieta. Así es. Máxima de los países. O sea, hay esperanza latina como yo, que está soltera, de encontrarse un rey. Pues sí, entonces, como les decía, no es factible económicamente. Incluso, Yara, el sold out, ellos lo vinieron anunciando después del viernes. Sí. O sea, parece que ellos hicieron un sold out porque ellos hicieron un paquete muy interesante. De hecho, cuando tú comprabas boletas este año, estabas también comprando boletas para el año que viene. Tenían un precio especial. Entonces ya no va a estar, porque no es solamente porque es aburrido, sino porque es muy difícil, no va la gente, muy lejos. En realidad la zona es muy difícil, incómoda, porque incómoda. Yo conozco gente que vive allá y me dice que realmente esa zona es muy incómoda. Exactamente. Y eso es parte importante para los fanáticos realmente, claro, porque ellos son los que pagan los cuartos de la boleta. Claro, entonces es un pueblo pequeño, por ende quizás no les factible ni siquiera para los mismos habitantes. Y nada, va a salir Zandvoort, pero Zandvoort parece que como sabía que ya este es el penúltimo. No, mi amor. ¡Wow! Para mí, la verdad, lo primero que tengo que decir, Yara, es que fue un gran premio que nos dio de todo y nos emocionó hasta el final. Y eso es algo que valoramos. Y engañó. Exacto. Y eso es algo que valoramos los que vemos los grandes premios desde nuestras pantallas. Porque nosotros no sabemos lo que pasa a lo interno. No podemos escucharlo de la misma manera. Y yo creo que fue extraordinario, ¿verdad que sí, Yara? Sí, realmente, como dices, hubo un fin de semana con las prácticas. Se hablaba de lluvia. Para la carrera. Llovió un chin, amigo. Sí, por un chin, pero o sea, eso nada más que lluvia.
según las prácticas, realmente en el tiempo que nosotras tenemos viendo Fórmula 1 y sobre todo realizando este podcast, nosotras siempre hemos dicho, por lo que hemos aprendido, que práctica y quali realmente muchas veces, más las prácticas que la misma quali, no es resultado de carrera, realmente es así, pero ya por lo menos te da un pronóstico de cómo se están moviendo los monoplazas en el circuito como tal, con las pruebas de los diferentes neumáticos. Y en este caso, Lando Norris estuvo liderando la práctica 1 y la práctica 2 y la 3. La 3 también, déjame ver, no recuerdo. Práctica 3 también. Y para la pole, que para la clasificación, pues Lando Norris hizo uno de los mejores tiempos para obviamente quedar en la primera posición, pero su compañero Oscar Piastri en su McLaren, que están volando bajito, le ganó con 12 milésimas de segundo, o sea que al final, por debajo, o sea que al final Oscar Piastri, para su beneficio y para su ventaja, porque está todavía liderando el campeonato de pilotos, pues pudo lograr la pole. Es un circuito que no permite adelantamientos prácticamente, o sea, y por eso es que realmente la gente piensa que es y dice que es un circuito aburrido. Pero sin embargo tiene muchas bajadas y muchas subidas y muchas curvas que ahí es que se genera la. Pero por eso es la que no, verdadera por acción. eso es que no se permite, por eso es que no permite adelantamientos. Pero Lando hizo un adelantamiento con Max Verstappen No, que eso hay que fue quitarse el magistral. sombrero. Quería decirte algo, Yara, mira. Hay una teoría conspirativa que repito, teoría conspirativa, rumores, de que los McLaren demostraron que están a otro nivel, a un nivel supra, hiper, mega plus. Porque ni siquiera cuando el RB19 en el 2023 tenía a Checo y a Max con un supercarro, Checo siquiera se batía un primer lugar entre Checo y Max, como se está luchando con los McLaren. Entonces, la teoría conspirativa es que es un carro tan superior que todavía nadie ha visto el potencial de los McLaren. Te lo digo porque tú hablabas de cómo dominó las 3 prácticas y cómo ahora dominó la carrera y lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, dicen que ellos no están mostrando todo el super, hiper, mega potencial del carro para evitar ser investigados. Porque te hago la siguiente pregunta. Pero Yara. eso va, como dice. Pero no creo. Pero te voy a decir por qué. El año pasado le ganó, que fue el famoso año del Simply Lovely, Lando a Max como por 20 segundos, ¿te acuerdas? Una locura. Y este año ellos no tenían tanta diferencia entre el tercer lugar, que era Max, bueno, hasta el momento de lo, ¿verdad? Ajá, hasta que era casi el Max. momento, era Max en el tercer lugar. No había tanta diferencia, tan larga, o sea, se notaba que había un control absoluto en la carrera para no demostrar todo el potencial. Eso es lo que yo pienso, porque a Lando le fue casi que imposible alcanzar a Piastri. Sí. O sea, él lo estaba intentando. De hecho, hay unos comentarios de radio que han causado estragos porque cuando a Lando se le empieza a apagar el motor, le dice su ingeniero, es que estabas muy rápido, es que iba muy rápido. Y él, obvio, sí, yo lo sé que estaba muy rápido. O sea, como ¿Qué tú queriéndole quieres? decir, yo lo fundiste porque iba muy rápido. Entonces, suponiendo que fuera cierto ese tema de con el motor, que es un motor Mercedes, by the way, y Toto dijo que él está muy sufriendo mucho porque él le suple los motores al equipo que le está ganando. Al tipo que exacto. Pero bueno, al final lo que quiero decir es que hay una teoría conspirativa, no quería dejar pasar eso, de que los McLaren no están al 100% como deberían de estar para evitar que los investiguen. Bueno, Porque pero tú sabes que a Max lo investigaron y le encontraron lo de los frenos. Claro, y probablemente Digo, al llegue respecto. ese momento de investigación, porque realmente los equipos, tú sabes que para ese tipo de cosas trabajan muy en silencio, de que hacen sus reportes y sospechan de algo. Sí, Por pero eso tú es que sabes, se hacen tanto meme cuando tú ves que los pilotos. pero y tú los sabes mismos que los directores McLaren están mirando los tienen monoplazas. fama de robarse información. Bueno. Mira, otro dúo que puedo destacar antes de que sigamos como que con el desarrollo de todas las cosas que pasaron, porque pasaron muchas cosas en esta carrera. Perdón, hay otra teoría conspirativa, discúlpame. Esa pole de Piastri, supuestamente, si tú miras otra vez
El video. la clasificación, Ajá. la Q3, Hadjar iba adelante y supuestamente esa 0.012, ¿verdad?, de diferencia entre Piastri y Lando Norris que se dio en la primera salida de la quali 3 fue por un rebufo que le dio sin querer queriendo Hadjar. Hadjar. Sí, es que esas son cosas que pasan y son estrategias hasta de los mismos pilotos. Bueno, Hadjar, pero bueno, Hadjar. Otro dúo que realmente sí se vieron como los resultados de lo que pasó en práctica 1, práctica 2 y por lo menos quedaron dentro de los 10 y tuvieron muy buen desempeño fue el equipo de Aston Martin, con Lance Stroll, que en la práctica 1 quedó de tercero, y Fernando Alonso, que en la práctica 2 quedó de segundo, y ya bueno, para lo que fue el desarrollo de la carrera, pues Lance quedó en séptimo y Alonso quedó en octavo, que es algo que debemos de aplaudir, porque el equipo de Aston Martin últimamente no le ha ido muy bien, ¿eh? Yo estoy muy quillada y muy molesta con eso. Porque yo soy parte de un fantasy, por cierto, un saludito, claro, tengo que decirlo, un saludito a mi gente de Forecast F1. Necesito este corte, por favor, para que ellos vean que aquí le estamos dando seguimiento. Yo participo en este fantasy, yo me estoy llevando de que Aston Martin le está yendo bien, y yo aposté a mejores posiciones, y ustedes saben que me fue malísimo. Hay una teoría conspirativa, esa se dio entre Ricardo Chifino y yo, justamente cuando veíamos la carrera, de que Aston Martin por compromiso de marca, muestra cierta protagonismo en las prácticas, porque ellos saben que en la carrera no va a pasar nada. Ah, pero está bien. Y yo decía, wow, mira, tiene sentido. La verdad es que Fernando Alonso peleó pila. Sí. Ustedes no le puedo decir porque ustedes siempre me meten en el tráfico. Sí. No le puedo decir cómo van. O sea, sí, las discusiones entre Fernando Alonso y el equipo, yo quiero, Señor, que tú me estés escuchando en este momento. Por favor, Señor, que el año que viene Fernando Alonso le vaya mejor y se pueda retirar con la cabeza en alto. Fernando Alonso no se puede quejar mucho de tráfico, que él hizo un tráfico el otro día. Sí, tenía unos carros parados atrás en estrategia. Pero lo que él dice es que siempre el equipo lo manda a pits en momentos que cuando él tiene que salir hay tráfico. Eso es lo que él estaba diciendo. Hablando de equipo, ¿qué es lo que vamos a hacer con el equipo de Ferrari? Ay, Dios mío. Más o menos. O sea, está bien que lo que pasó con Lewis Hamilton fue algo que realmente fue un error de él y él lo dijo. Pero, como quiera, el fin de semana no fue bueno para el equipo de Ferrari. O sea, el equipo de Ferrari no le fue bien. Lo de Charles Leclerc también se encontró en el medio con Kimi. No le fue bien. Fue un otro fin de semana malo para Ferrari. O sea, pero como quiera, si tú me dices a mí que ellos están en 1, 2, 3, está bien, son cosas que van a pasar porque para eso son la carrera, obviamente, ¿verdad? Te tienen que pasar cosas, pero contrale, men. No estamos viendo una luz en el camino. Yo soy una fanática de Hamilton, que yo nada más era rogándole a Dios que Hamilton incluso yo lo dije hasta en voz alta. De la persona que tenía al lado, y le dije, yo lo que estoy tranquila porque Hamilton está ahí y se quede ahí. De donde él salió, ahí mismo se quede. Y viene y se trae. O sea, todos estábamos felices porque podíamos tener algún buen resultado de Leclerc también. Que tuvo un buen desempeño, que le rebasó a Russell. Y como quiera viene también y le pasa lo que le pasa. O sea, no sé qué es lo que vamos a hacer con Ferrari. De verdad que no. Bueno, Yara, mira, yo puedo decir algo importante que yo pude notar en la carrera. A Leclerc y a Hamilton no les fue mal en la clasificación. De hecho, de quien se presumían que se tenían que cuidar los McLaren era de Max y de Leclerc, porque en las estadísticas, en la información que manejaban por dentro, teoría conspirativa, eso es lo que se está diciendo, los números daban en ritmo de carrera mucho mejor para Leclerc. Y de hecho, al principio de la carrera le fue bien, porque pasaron muchas cosas con Leclerc en esta carrera. Claro. O sea, en esta carrera yo quiero que tomemos y hagamos un highlight, o sea,
resaltemos la lucha entre Leclerc y Russell Sí. en la curva 11, Sí. donde Leclerc ataca por dentro, Russell no le da espacio y el Ferrari se impuso Sí. a codazos, como quien dice, hasta la curva 12, donde justamente Leclerc salió delante. Y eso era una investigación que se estaba dando, o sea, que nunca terminamos de ver los resultados al final, pero de la carrera, pero, o sea, la impresión que tengo, ojo, era que Leclerc y Hamilton sí tenían posibilidad de que le fuera mucho mejor en esta carrera. Más Leclerc que Hamilton. Incluso al principio, en la salida, en la largada, Ajá. Leclerc le pasó a Russell, Claro. que él iba detrás. Ajá, entonces recordemos que ellos quedaron en la clasificación Sexto y séptimo. Leclerc sexto y Hamilton sexto. sí, Séptimo. pero Russell quedó en quinto En quinto. y Leclerc en sexto. Entonces, quien le seguía era Hadjar en un cuarto. Entonces, Leclerc tenía más posibilidades de pasar al Mercedes, de pasar al Racing Bull y pelear con Max Con por el Max. podio. Entonces, la amenaza era Leclerc. Lo que no contaba Leclerc era con Kimi Antonelli. Ya lo sabe. Entonces, volviendo a Hamilton, señores, miren, si miramos los números, veamos los números. Hamilton no se va en blanco, siempre agarra puntos, siempre está ahí de forma constante. No está en los podios, vale, pero está ahí porque veamos la posición que está en el standing. Que tenía yo creo que años, o que así nunca había estado en esa posición. Pero no pueden seguir haciendo meme diciendo que es el piloto de Ferrari con más tiempo en la temporada sin agarrar un podio. Todo eso es absurdo, señor. Usted no sabe lo que es pasar de un equipo británico que vivía y se desvivía para ti a un equipo italiano, que son dos culturas diferentes, siendo tú inglés, a un equipo italiano con una cultura diferente, con un número uno muy definido que es Charles Leclerc. Entonces, Hamilton está cometiendo errores que dictan más o hablan más de su estado mental que de sus habilidades como piloto. Voy a decirlo otra vez. Dictan más de situaciones de salud mental que de sus habilidades de piloto. Su falta de confianza no es en el carro, es en él. Él ha perdido la fe en él. Repito, él ha perdido la fe en él. Los errores que cometió Hamilton en esta carrera no son de Hamilton, del típico Hamilton. Desde la práctica 1 le pasaron cosas. Desde la práctica 1. O sea, hay que bajarle un 2 a la presión que hay con Hamilton. Así yo lo veo. Yo lo veo de esa manera. Ok, Yara. Le fue mala Zandvoort 2025. No fue un problema de Ferrari como equipo. Fue un tema de mala suerte de Leclerc y de mala suerte de Hamilton. Porque es una mala suerte, amiga, que te pasen cosas. Yes. ¿Tú entiendes? Yo creo que ellos tienen que también venir a la playa y tirarse de espalda para ver si se les sale la sal. Porque están salados. Cuando no es Juan, es Pedro. Y cuando no es Pedro, es Marita. Pero Pero al final... aunque realmente no son la culpa del equipo como tal, como dices, eso son cosas que siempre le pasan a Ferrari. Pero ahí es que voy, porque cuando no Porque es le Pedro, es pasaba- Juan. Y cuando no es Juan, es... Cuando tuvo un buen año en el 2022, le llegó a pasar a Leclerc y a Sainz, le daban todo. O sea, de verdad, yo siento que el equipo como tal también como que no es defendiendo a Hamilton porque obviamente soy fanática de él. Realmente el equipo también tiene un tema que trabaja a los pilotos mentalmente. O sea, no hay forma de buscarle la vuelta. Pasó con Vettel, pasó con Sainz, pasó con Alonso. Lo menciono porque en realidad es muy duro cuando un piloto le está yendo bien y de repente tiene un declive, pero por X o por Y, por parada de pit, por un daño, por algo en el monoplaza, por un error que haya cometido, porque son cosas que realmente pasan. Pero es como que el equipo como tal, siento que también tiene que ver en esa parte. Ojo, no lo estoy culpando en esta carrera ahora mismo, porque ya tú acabas de dar la explicación que realmente fue así.
Si no, lo digo como a modo general. Yo creo que sí, que evidentemente ellos tienen que verificar qué está pasando. Ellos no han logrado dar con la clave del equipo, pero esta vez tengo que defender el hecho de que fue muy mala suerte, y por eso hablo del hecho de llegar a la playa y tirarse, eso algo muy dominicano para los extranjeros que no ven. A veces se le va la sal. Tirarse de espalda. La verdad es que está salado. Tú lo dijiste ya, al mencionar lo recordé, Sainz se topa con Lawson y wow, qué pena, porque desde mi óptica Sainz no tuvo la culpa y fue duramente penalizado. Con 10 segundos de penalidad. Nosotros no entendemos, claro, imagínense si para el que sabe mucho es confuso, para el que está aprendiendo como nosotras, no entender la forma en la que se valoran o se evalúan las sanciones. Es un poco traumático porque nos hace estudiar un poquito, pero al mismo tiempo es como que ¿qué puedo decir en este caso? O sea, ¿qué es lo que vale para la próxima? Porque cuando uno se involucra mucho con el deporte y entiende algunos términos, uno empieza a hacer presunciones. Ay, va a pasar eso. Ay, es una penalidad de 5 segundos porque mira, esto y esto y esto pasó. Pero cuando tenemos unos comisarios que son muy variantes, incluso en una misma carrera, en la forma de sancionar, es difícil seguirle los pasos y entender que de verdad puede ser un error. Sainz se pronunció muy duramente con Lawson, dice que él ha estado en paralelo de esa misma manera con Leclerc, con Max, con Alonso, con Checo, mencionó a todo el mundo, pero que simplemente con él no se puede y que no es la primera vez. Lawson está tomando fama de conflictivo en pista, sin necesidad. El pobrecito, su coequipero rookie le sacó la milla este fin de semana, así que fácilmente Hadjar aseguró su contrato y Lawson no necesariamente. Realmente el tema de Lawson le tuvimos pena por un momento, pero realmente es su comportamiento. Eso no es que lo estoy justificando, pero es algo que no es nuevo para nosotros, realmente. Como dices, esperábamos 5 segundos. Rápidamente fueron 10 segundos y nos, bueno, hay que ver porque fueron 10 segundos. El mismo Carlos Sainz por radio comunicándose con su equipo diciendo que él tenía que hablar, obviamente, para ver qué fue lo que pasó, porque le pusieron 5 segundos y viene, ¡pum! Y pasa otro inconveniente en carrera que nosotros dijimos, bueno, pero si a Sainz le pusieron 10, ¿cuánto le van a poner a Kimi? Ajá, que fue muy adrede. Que fue... Casi que muy adrede. Exacto, y en realidad sacó un carro de carrera. Claro. Sacó un carro de circulación, pues bueno, ¿cuánto le van a poner a Kimi? Bueno, pues a Kimi le ponen 10 segundos. Y entonces no tiene sentido porque se supone que debía ser la más dura. Luego de eso, hacen un llamado de atención a Kimi y que lo van a revisar por una salida lenta, ¿fue? O rápida. Rápida en los pits. En los pits. Y recuerdo que Lili dice que bueno, esa es la forma de justificar. Fue Chifino que lo dijo. Chifino. Realmente 5 segundos, pero contrale, men, o sea... Para que entonces tuviera una penalidad total de 15 segundos, que era lo que debió de haber tenido, por ejemplo, para todo el daño que hizo, pero como se le había puesto 10 segundos a alguien con algo súper tonto, entonces ellos tenían que justificar. Una locura, es difícil de todo realmente determinar. Nosotros lo vemos así, pero coño, o sea, si tú te pones a pensarlo, por eso hice el comentario al principio, tú lo ves con 10 segundos, está bien, pasó la carrera ya, pasó, bueno, fueron 10 segundos, pero tú lo ves 10 segundos y después al rato pasa otro inconveniente peor que ese, tú dices, bueno, aquí hay que hacer una analítica rápidamente, porque 10 segundos a que no sacó un carro de pista, que simplemente entraron a los pits, cambiaron los neumáticos, y porque 10 a que sí sacó un carro de pista. Claro, bueno, la verdad es que Sainz iba a reclamar, al final no creo que haya pasado nada. Sí sabemos que a Kimi se le impusieron puntos en su licencia, tiene 4 ya, de las 12 que le corresponderían por un año. No revisé si a Sainz también le pusieron algún punto en su licencia, pero bueno. Hablando y ya pasando para ir cerrando, Yara, sí. Los Bulls, los toros, este fin de semana pues ocuparon el podio
Y hay muchos detalles muy bonitos que es importante que resaltemos. Lo primero es que, para los que se preguntan, ¿y esa gorra azul? Esa es la gorra de Sanford del año pasado, que este año Max no lanzó gorra especial para Sanford. Y yo tengo mi teoría conspirativa, y es que muchas cosas no pasaron como normalmente pasan porque Max no está peleando por el campeonato. Pero igual es muy válida. Andaban muchos fanáticos con esta gorra y yo creo que es una de las gorras más bonitas que lanzó Max para su premio de casa. Pues resulta que Max intentó, estando en el premio de su casa, pues hacer alguna maniobra que satisfaciera los deseos y los corazones de tanto Orange Army, que había tantas gradas de naranja por Max que habían, y más bien intentó pues hacer una rebasada muy histórica que casi pierde de hecho el control del carro, lo pudo salvar y quedar en la segunda posición y llevarse a Norris, quien más adelante, no mucho tiempo después, pues pudo superar a Max, porque evidentemente el McLaren y el Red Bull son dos cosas totalmente diferentes. Pero lo cierto es que Max pudo estar ahí, mantenerse en el tercer lugar. Las estrategias de los neumáticos era crucial en esta carrera. Nunca entendimos por qué Max salió con soft y luego cambió a medium si todo el mundo estaba entre medium y hard. Pero la verdad es que volvemos a la cuestión de suerte. Esos choquecitos, sobre todo los choques de los Ferraris que permitieron los safety car, pues le dieron esa posibilidad tanto a los McLaren, a Max como a Hadjar, de mantenerse esas posiciones, porque ellos entraban a pits y podían cambiar. De hecho, cuando Hamilton choca, le daña la entrada a pits a Leclerc, porque Leclerc acababa de cambiar gomas. Entonces, estas estrategias que desde nuestra óptica, evidentemente, digo la mía de forma muy específica, no tenía sentido absoluto que Max saliera con ese tipo de gomas. No menos cierto es que la suerte le jugó a su favor y esas entradas, como quien dice, gratis a los pits, pues permitió que ellos pudieran mantener la posición. Y en ese entonces teníamos una disyuntiva. Yo de forma muy específica le decía a Chifino, que estaba al lado de mí, le decía: yo quiero que Hadjar esté en su primer podium, me gustaría, pero eso significa que Max pierda el podium y yo no quiero que Max en Zandvoort deje de estar en el podio. Max tiene una racha de siempre un primer lugar, 21 primer lugar, 22 primer lugar, 23 primer lugar, 24 segundo lugar. Entonces, desde el regreso de Zandvoort, Max siempre ha estado en el podio. Entonces, yo quería que por lo menos estuviera en tercero. Y la gran sorpresa la dio Dios, porque es el quien tiene la última palabra. Y en la vuelta 63 de 72, señores, en la vuelta 63 de 72, se le funde el motor a Lando Norris, lo que permite que Max Verstappen suba al segundo lugar, manteniendo su racha de 1, 2 o 1 o 2, y que por primera vez Isaac Hadjar estuviera en su podium. Entonces hay algunas cositas rápido, súper rápido. Es rápido. Primero, a mí me gusta destacar que todos estábamos felices y que yo lamento mucho por Piastri, que le pasó lo mismo que le pasó a Landon cuando Hülkenberg subió al podio en Silverstone. Nadie estaba hablando de Lando porque todo el mundo estaba hablando de Hülkenberg. Y ahora pasó lo mismo. Casi nadie habló de que Piastri alcanzó su primer podio, primer lugar en su primer lugar en Zandvoort. Entonces nadie estaba hablando de eso. Y con un gran slam. Ahí voy, que eso te lo voy a dejar ahora después que termine de buscar estas cositas que salve aquí, que son datos que quiero decirle a las personas sobre Hadjar. Hay algo importante y es que los pilotos rompen récords y a nosotros nos gustan ver eso, sí. Pero también los pilotos se convierten en primeros en algún lugar o entran en un stand en algún lugar. Tal es el caso de nuestro querido Hadjar, quien se convirtió en el piloto francés más joven en subir a un podio. Piloto francés más joven en subir a un podio. Esa es una. Otro dato importante, clasificó en P4, ¿verdad? Y durante toda la carrera se defendió absolutamente de forma brillante, sin cometer un solo error, de Russell y de Charles Leclerc. Gracias a Dios que Russell no le pasó. Gracias a Dios.
Seguimos. Este es su primer podium en su carrera de Fórmula 1, recordándoles que Hadjar quedó en segundo lugar en el campeonato de Fórmula 2 por 0.5 puntos. En el F2 había por una carrera de un sprint, me parece, había un 0.5 de puntos que había entre diferencia entre Hadjar y Bortoleto, que fue quien ganó el primer lugar el año pasado. Se convierte, oigan esto, en el 10º piloto en obtener un podium para algún equipo de Red Bull. O sea, entra en el stand de Red Bull. Ay, qué chulo. Y es el único, atención con esto, es el único Red Bull Junior en obtener un podium en su año de rookie. O sea, ni Max lo logró, ni lo logró Vettel, lo logra Hadjar. Entonces, estos son pequeños datos que son importantes tenerlo. Y él, al principio de la carrera, al principio de la temporada, recordemos que ellos hicieron unos carteles de que mi primer día en la Fórmula 1, y él decía que su sueño, o sea, lo que él deseaba para este año era obtener un podio, y lo logró. Y haber empezado tan mal como empezó en Australia y llegar a donde está hoy es algo que queríamos destacar. Y agrego que es el segundo rookie de los que están en esta temporada de ganar, subir a podium. Una pregunta, Yara. Si tú fueras a entregar el premio al mejor... Ay, se ganó el piloto del día. Al mejor rookie de la temporada, ¿a quién tú se lo darías? Tenemos que esperar que se termine, pero yo lo tenía para Kimi. Yo lo tengo para Hadjar. Pero yo lo tenía para Kimi, pero Hadjar, recuerdo que hasta te lo dije, era de mis favoritos, que de hecho sigue siendo de mis favoritos, que de hecho me puse muy nostálgica cuando pasó su primera carrera, que no pudo ni siquiera iniciarla, y ver todo el comportamiento que él tuvo, como o sea, fue muy lindo. Y me hizo entender que él de verdad es un piloto realmente, que no, o sea, obviamente él es joven, pero no de que, ese muchacho, sino que se ve que es de buen corazón. O sea, que sí, yo hasta ahora, yo diría que Hadjar y no Kimi, cuando mi corazón quería que fuera Ollie Berman. Realmente. Recuerden que yo soy Team Ollie Berman, que de hecho le fue súper bien. O sea, hubo varios pilotos que pasaron de posiciones muy bajitas a muy altas. Le fue muy bien. La sorpresa de la carrera fue Haas. O sea, Haas se mantuvo con un solo cambio de goma casi la carrera completa, y los dos pilotos anotaron puntos. Pero quería decirte, Yara, que es Hadjar porque volvemos a lo mismo. Por ejemplo, yo estoy esperando mucho de los McLaren porque tienen los vehículos más dominantes. Si tú tienes el mejor carro, tú no puedes cometer errores. O sea, tú no puedes quedarte en tercero, en cuarto lugar, tú tienes el mejor carro. Entonces, cuando un piloto no tiene el mejor carro de la parrilla, escúchame en esto, cuando un piloto no tiene ni siquiera el segundo mejor carro, ni siquiera el tercero mejor carro, ni siquiera el cuarto mejor carro, y logra un podium o logra destacarse en las clasificaciones, porque Hadjar está pasando en las clasificaciones, para mí es más loable que quien está en un equipo con un buen carro como Kimi. O sea, ¿por qué? Porque entonces me decepciona, porque yo espero más de Kimi, porque Kimi tiene mejor carro, porque Kimi tiene mejor equipo. Pero igual sigue siendo su primer año, ojo, o sea, hay que también darle al paso. Pero a pesar de, pues, evidentemente yo creo que el más resiliente de los rookies, habiendo tomado en cuenta cómo empezó, ha sido Hadjar. Me encanta. Merece rookie del año. Ya para finalizar voy a dar la información de lo de Piastri, pero ahorita se me pasó comentar que Hamilton va a tener que penalizar para Monza 5 puestos en la grilla porque fue declarado culpable de una violación de la bandera doble amarilla en el Gran Premio de Países Bajos. Salió la información ayer, luego de que finalizara la carrera, y nada, eso es algo que también le va a perjudicar realmente a Lewis Hamilton para el Gran Premio de Monza, que como bien ustedes saben, es el Gran Premio, que es lo que le dicen la casa de Ferrari. Realmente es algo que no es para nada conveniente. Agradable. Y primera carrera de Hamilton estando en el equipo de Ferrari en Monza, o sea que nada agradable.
Oscar Piastri logró un Grand Slam, lo que también se le dice Grand Chelem. En francés. Haga la aclaración, Lili López, en francés, porque todos realmente la gente se confunde mucho. Grand Slam en inglés y Grand Chelem en francés, que es lograr salir de la pole position, estar 100% en todas las vueltas en la primera posición, liderar tener la vuelta rápida y obviamente ganar la carrera. Así que yo desde aquí cariñosamente le doy un aplauso a mi querido Oscar Piastri, que lamentablemente para Norris, porque tuvo un muy buen fin de semana, tuvo una muy buena carrera, hizo de todo, hizo todo lo posible, pero lamentablemente para Lando Norris fue una desventaja para él quedar fuera de la carrera, porque si hubiese quedado en la segunda posición se mantenía cerquita de los puntos. Ahora la ventaja de Oscar Piastri, el liderato en la primera posición, es de más de 25 puntos, son como 36 puntos, 39 puntos, me parece. Son muchísimo más puntos que lo que le llevaba Max a Lando el año pasado. Sí. Había más posibilidades de que Lando peleara más de cerca con Max el año pasado que este. O sea, para esta época, Max estaba asustado recuerden que Max vuelve en sí en Brasil. Que como que vuelve 34 puntos para ser específico. O sea, que eso es ni una primera posición. El tema es, o sea, él pudiera alcanzarlo si pasan dos cosas. O que Oscar Piastri se quede así mismo out. Y no creo, seguro van a cambiarle todos los motores a los dos. Wow. O que Oscar Piastri quede en un séptimo lugar. Imposible. Los McLaren están que ni ellos mismos pueden alcanzar. Sí. Yo lo dije aquí, donde un McLaren agarre primer lugar, nadie se lo quita. Tiene que ser una muy mala estrategia, algo como lo que le pasó a Lando. Pero hasta la vuelta 63, 62, yo no me acuerdo ahora, 63, sí, 63, hasta esa vuelta el podium estaba asegurado en los dos McLaren y Max Verstappen. Y hay gente que se alegra, pero en realidad nosotros no nos alegramos. No, porque tuvo muy buena. No fue de que un chepazo. No. Claro. Este fin de semana se corre en Monza, Gran Premio de Italia. El viernes 5 de septiembre a las 7:30 de la mañana será la práctica 1. La práctica 2 será a las 11 de la mañana del mismo viernes. El sábado 6 de septiembre será la práctica 3 a las 6:30 de la mañana. Y la clasificación será a las 10 de la mañana. La carrera será el domingo 7 de septiembre a las 9 de la mañana. Si usted quiere unirse a nosotros a ver la carrera, usted nos escribe por ahí, por DM, a mí, Yara González S, o Mujeres en Fórmula RD, y también DW Fórmula. Así es, a mí me pueden seguir en las redes sociales como @Lili López R de Rosario, porque a mí nunca se han olvidado. Vayan a seguirnos, tenemos ahí un Box Break muy cool, de verdad que sí, y salgan a compartir y coméntenos. Nosotros no le paramos, queremos saber su opinión, no se esconda, muéstrese. También comente ahí en YouTube. Es por eso le digo, en YouTube, claro, en Instagram, en todas partes. Ya, hágalo, no importa. Eso es lo que hay. Compártalo. No. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio, mi gente. Bye.